Shalom Haverim, en esta tarde vamos a compartir con nuestro discipulado, vamos a ver el discipulado parte 4, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento, teshuvah, que se dice en hebreo, ¿no? Porque realmente la palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con el teshuvah que sale en la Biblia. Es que no hay una forma de traducir la palabra teshuvah. Ese proceso es un proceso de arrepentimiento para llegar a Dios. Pero nosotros en español solamente tenemos la palabra arrepentimiento. Así, arrepentimiento y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por la palabra arrepentimiento nosotros? ¿Qué es lo que podemos entender? Es pedir perdón, así, ¿no? Me arrepiento de tal cosa, no voy a volver a hacer, te pido perdón, así, ¿no? Pero la palabra teshuvah en hebreo tiene un proceso y sobre eso vamos a hablar hoy un poquitito. Pero vamos a ver un poco el libro de Efesios. Vamos a ver el libro de Efesios para empezar. Efesios capítulo 2, el versículo 12. A ver, ¿quién puede leer? 12 al 15. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre hacia la paz. Sí, aquí sale en el versículo 12 una parte, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, tenemos que ver una cosa. Existen dos tipos de personas. Existe la persona que vive sin Dios, los hombres, los seres humanos que viven en este mundo, que respiran, que comen, que viven en este mundo, pero viven sin Dios. Y existe otro grupo de hombres que estamos con Dios, que estamos viviendo con sus mandamientos, con sus ordenanzas y sabemos nuestra finalidad. Y después aquí comenta, miren, el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Saben por qué había enemistades en esta época, en la época de Efesios? Había muchas enemistades, muchos conflictos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían sus leyes orales, ¿entienden? Entonces, todos los que tenían las leyes orales judías, ellos decían que ellos nomás son salvos. Pero los gentiles, los que no eran judíos, por ejemplo, no querían hacer las leyes, por ejemplo, no querían hacer las leyes judías orales, que decían, ¿no? Entonces habían un conflicto. Miren cómo dice aquí, el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esas son las leyes orales, las leyes rabínicas. No tiene nada que ver con la ley de la palabra de Dios escrita. Una es la palabra de Dios escrita, otra es la palabra de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Entienden? Pero ¿qué pasó? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y me vean hasta ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la muerte de Yahushua HaMashiach, en la muerte de Jesús, ¿qué es lo que pasó? Unió esos dos pueblos, el pueblo judío, vamos a decir así, y el pueblo que no tenía origen, que estaba sin orígenes. Realmente todos los hombres, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, se unificaron. ¿Entienden? ¿Se entiende eso?
Vamos a ver, gracias a quién somos salvos. Vamos a ver primera de Pedro. Vamos a ver un poquito. Capítulo 2, el versículo 24 y 25. Dice, Elías, ¿puedes leer? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, entonces la responsabilidad, la carga y la paga de todo el pecado hizo Jesús. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Antes no teníamos pueblo, antes no teníamos una nación, antes no teníamos un camino de vida eterna. Estábamos perdidos, estábamos descarriados, eso es lo que dice, ¿no? Pero Él nos llamó. Yo les conté lo de las ovejas, ¿no? Mi abuelo se llamaba, le decían abuelo grande, le llamaban a mi abuelo, mi otro abuelo. Y él tenía muchísimas ovejas. Y él me dijo, cuando ya chiquitito, Gerardo, anda y llamarle las ovejas, dice, ¿no? Entonces yo salí al campo, era un campo con montes, con muchísimos árboles. Y él me dijo, tenés que decirle, quiero, así me dijo. Entonces yo salí y le dije, quiero, grité fuertísimo, y ni me miraron las ovejas, así, ¿no? Pero el abuelo dijo una sola vez, dijo, quiero. Y de todas las partes comenzaron a salir muchísimas ovejas. Tenía 3.000 ovejas él. Imagínense de todo ese lugar cómo comenzaron a salir todas esas ovejas. Entonces dice que la oveja reconoce, sabe cuál es la voz de su pastor. De la misma manera nosotros también podemos distinguir la palabra de Dios que nos está tocando, que nos está guiando a nosotros. Enfrente de una situación, nosotros sabemos que realmente qué es lo correcto, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es que sabemos, porque la voz de nuestro Salvador nos está tocando y nos está guiando. Nosotros no somos, ¿cómo se llama el que no tiene padre? Huérfano. Sí, huérfano, o ¿cómo dice? Bastardo. ¿Cómo? Bastardo, sí. No somos hijos de Dios y Él es el que nos guía. ¿Sí? Dice, ¿cuánto cuesta la salvación? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿Tenés ahí, ven? 22, 17. 22, 17. Y el Espíritu y la novia siguen diciendo, ven. Y cualquiera que oiga diga, ven. Y cualquiera que tenga sed, venga. Cualquiera que desee, tome gratis el agua de la vida. Sí, miren un poco, esta es una promesa, ¿no? Aquí dice cualquiera que tenga sed. ¿Qué más dice? ¿Qué decía? Cualquiera que tenga sed, también el que oiga, ¿no? Puede venir y dice que es para vida eterna, ¿no? O sea, es una promesa. Vamos a ver, ¿ustedes vieron alguna vez, salieron en la calle y encontraron a alguien y le preguntaron, ¿qué te está pasando? Sí, yo estoy buscando a Dios, yo tengo sed de su palabra, yo quiero oírle. ¿Escucharon alguna vez ese tipo de persona? Yo cuando salgo a la calle lo que veo gente que quiere comprar para sus zapatos, gente que compra para su... para su pantalón, para su calzoncillo. Eso es lo que yo encuentro muchísimo en la calle. Pero yo casi nunca encuentro uno al menos en toda mi vida de 50 años que diga, estoy saliendo aquí a la calle para buscar la palabra de Dios. Yo quiero oír su palabra. Quiero que alguien me guíe. Guíame, por favor. Ese no encontré. ¿No encontré, no? Que te discute, ¿no? Sí. No, Pero dice aquí hay una promesa, que el que quiere oír, el que quiere tomar esa agua de vida que es su palabra, Él le va a dar la vida eterna. Sí, es una promesa que pone. Por eso lo importante es el interés que yo tenga. ¿Cuál es el interés de mi vida? ¿Yo por qué estoy viviendo ahora? ¿Qué es el interés que yo tengo? El objetivo mío es tener una casa, un coche, un buen trabajo. Ese es todo el objetivo que tengo. Después me jubilo y ya me muero, si me llego a jubilar. Por eso que nosotros tenemos que examinar nuestro interior. Tenemos que mirar aquí adentro. Tengo que pensar un poco sobre mi vida.
Y eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo para poder detectar el problema que tenemos dentro. Y a través de la palabra nos va a ir guiando a nosotros. ¿Entienden? Isaías 55, vamos a ver. Versículo 1. Isaías 55. 1 al 3. ¿Pueden leer, Elías? 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Sí. Aquí sale otra vez la promesa, ¿no? Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Existen las personas que siempre están pensando en su pecado. Siempre están pensando en el error que cometieron y no quieren volver a cometer. Y buscan cómo ser guiados para solucionar ese problema del pecado. Pero acá vieron esa promesa tan bonita que dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. O sea, dice que Dios va a hacer un pacto eterno con nosotros. Él es el dador de la vida. Dios es el dador de la vida. El que en aquel día, cuando seamos cenizas, Él, como es la fuente de la vida, Él es el que va a levantar y va a dar la vida al que está ahí durmiendo. Por su promesa. ¿Entiendes? Aquí la abuela, por ejemplo, sabe muy bien ya sobre la vida, ¿no? Desde que nació ella hace mucho tiempo, ¿no? Después fue jovencita, fue un poquito más mayor, tuvo los hijos, las hijas, y ahora llega a una edad avanzada, vamos a decir así, ¿no? Y puede ser más avanzada todavía, pero un día tanto ella como todos nosotros vamos a quedarnos como ceniza. Pero la fuente de la vida, el portador de la vida, es el que va a engancharnos a nosotros, ¿no? Y nos va a resucitar, nos va a dar la vida. Esa es la promesa del pacto. O sea, eso es algo maravilloso, algo impresionante que Dios va a hacer por su Hijo, por su pueblo. ¿Entienden? ¿Qué actitud es indispensable, vamos a ver, para todo esto que estamos hablando? Hechos. El libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. ¿Qué actitud es indispensable para cada uno de nosotros? 37 y 38. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí dice, a ver un poquito. En el versículo 38 pone, Pedro les dijo, porque los otros estaban preocupados, ¿qué haremos? Algo quieren hacer ellos, ¿no? Se compungieron a escuchar la palabra de Pedro, ¿no? ¿Y qué haremos entonces? Y Pedro le dice, arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Esta palabra que yo les dije hoy que se llama teshuvah en hebreo. Hay dos cosas que hacer. Arrepentirse, que es retomar o vuelvan, y bautícese. Bautizarse significa morir a sí mismo. Usted vio el bautismo, que se meten bajo el agua, se sumergen, ¿no?
y después le sacan. Eso es algo simbólico nada más. Pero el bautismo que habla aquí la palabra de Dios es cuando te sumergís en el agua, es como que estás enterrado, estás muerto. Y cuando salís del agua, tenés una vida nueva. Eso viene a ser, ¿no? Por eso el bautismo significa morir a sí mismo, morir tus deseos, morir tu idea, morir tu ego, morir a ti mismo. Entonces, estando muerto a ti mismo, vos puedes recibir la palabra y la palabra te puede guiar. ¿Entienden? ¿O no entienden? Sí, se entiende. ¿Cuán completa es el perdón de Dios? Dice. Vamos a ver, Salmos capítulo 103. Salmo 103, versículo 3 al 5. Salmos capítulo 103, versículo 3 al 5. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¿Cómo dices ahí del tuyo? El 3 al 5. Casi igual. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, es completísimo el perdón, ¿no? El perdón que Dios nos da. Realmente, si nosotros podemos dimensionar nuestro origen, nuestro transcurso de vida y el perdón de Dios, vamos a poder comprender todo el proceso que se requiere para la vida eterna. Entonces existe un paso fundamental para la vida eterna. ¿Cuál es ese paso? ¿Cuál es ese paso fundamental para la vida eterna? ¿Qué ustedes piensan? A ver, ¿quién me puede decir? No importa si se equivoca. Bueno, para mí sería el arrepentimiento y estar el camino del Señor. Sí, muy bien. ¿Otra opinión más? Comenzar a practicar ya la nueva vida y despojarse del viejo hombre. Muy bien. ¿Y otro? ¿Otra opinión? Lo mismo, le copiaron ahí a la abuela. Sí. El proceso para la vida eterna no puede existir si no hay arrepentimiento. Por eso es que podemos ver muchos religiosos. Ustedes vieron los religiosos de hoy en día, ¿no? Que andan con su Biblia, así 4 Biblias tienen bajo su brazo y así se van, ¿no? Y tienen su iglesia gigantesca, ¿no? Pero no tienen arrepentimiento. Yo el otro día encendí prendí la tele, busqué en YouTube y estoy viendo a un pastor que tiró una Biblia en el suelo. O sea, puso una Biblia en el suelo, ¿sí? Y que tenía que venir otro pastor o algo así y le dijo que no podía pasar cerca de la Biblia porque tenía poder y hacía tipo magia, ¿no? Entonces temblaba todo ese otro hombre que venía ahí al lado de la Biblia. Porque demasiado poder tenía ese pastor que dijo ahí que está la palabra de Dios y que no puede pasar la Biblia. O sea, hacen todo un teatro. Entonces, y después lo increíble que es que hay canales de televisión que están mostrando a millones de gente eso. Y miles de personas están asistiendo a ese culto y mirando y con atención y dando su dinero y dando su tiempo y dando su vida. Entonces, la vida eterna es imposible sin tener el proceso de Teshuvah, de tener el arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito sobre ese paso del arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver en San Lucas. El libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1 al 5.
A ver, Capítulo 3, ven. espera un ratito. Vamos a ver un poquito, sí, a ver un poco el día, ¿puedes leer? 3 del 1 al 5. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Uterea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Sí, ahí pasa una cosa, mira un poco, en este lugar estaba Juan, ¿sí? ¿Y él qué es lo que hacía? Él no es que estaba predicando el evangelio, así, no estaba predicando el evangelio. ¿Qué es lo que estaba predicando él? Acá dice, ¿qué dice? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Ahí sale un secreto inmensamente enorme en esa pequeña palabra. En el bautismo del arrepentimiento. Eso es lo que él estaba hablando en esa ciudad. Y de ahí se iba a otra ciudad, y a otra ciudad, y a Galilea, y a diferentes lugares se iba. Y continuamente estaba hablando del teshuvah, del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, ese proceso de teshuvah, es lo importante para poder entender y valorar el evangelio. Vamos a ver 2 de Timoteo. Vamos a recorrer para poder que la Biblia misma nos hable, ¿verdad? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. A ver, Elías, por favor. Que con mansedumbre Fuerte. corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lado del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sí, ahí también está saliendo otra cosa. Está diciendo quién es el que te concede arrepentirte. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Vos tenés ahí? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26. Versículo 25 y 26. Lee un poco. Instruyendo con apacidad a los que no están favorablemente dispuestos, ya que Dios quizá les dé arrepentimiento que conduzca a un conocimiento exacto de la verdad, y recobren el juicio fuera del lazo del diablo, ya que han sido pecados vivos por él para la voluntad de ese. ¡Guau! Sí. Miren lo que dice. Dice, ¿quién es que te da la capacidad de arrepentirte? ¿Quién es el que te concede inclusive arrepentirte? El 25, miren. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan. O sea, hasta inclusive Dios mismo el que se encarga de conceder nuestro propio arrepentimiento. Entonces, nosotros no decidimos nada al final de todo, ¿no? Pero una cosa, ¿cómo es que Dios te concede el arrepentimiento? Eso es lo que hay que ver. ¿Cómo te concede? No es que vos estás durmiendo y ¡bum! Así, ¡ay, ya me arrepentí! No es así, ¿no? El arrepentimiento Dios te concede a través de su palabra, a través del estudio de su palabra, porque su palabra es la que tiene el poder para entrar en nuestra vida, para cambiarnos desde adentro, y de adentro rebosa luego la palabra de Dios y sale y se ve en nuestra vida. ¿Van entendiendo? ¿Sí? No es que yo me quiero arrepentir, o ay, perdóname, no es eso. A través de la palabra de Dios, Dios mismo mete su palabra y produce dentro tuyo ese proceso de teshuvah. Ahora vamos a hablar de en qué consiste ese proceso de teshuvah. Vamos a ver primeramente aquí. Ahí a ver si se ve bien.
¿Se ve bien? ¿Podés leer el día que dice ahí? Arrepentimiento igual a Teshuvah. Es la acción de retornar al camino del Padre con la gran disposición de cumplir su voluntad. Sí, entonces el arrepentimiento, acá puse yo en forma grande, en forma así muy global. Dice, arrepentimiento es igual a Teshuvah. Entonces vamos a hablar sobre el Teshuvah, que se traduce como arrepentimiento porque no hay una palabra en español para esa palabra. ¿Y qué dice? Es la acción de Retornar. es la acción de retornar al Padre. Es la acción de retornar a Dios. ¿Y después qué más? Con la gran disposición de cumplir su voluntad. Sí, con una gran disposición de cumplir su voluntad, de buscar. Pero eso lleva un proceso. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito. Vamos a ir al libro de... Vamos a hablar sobre... Vamos a buscar, para que entiendan bien, vamos a ver un ejemplo de uno que hizo Teshuvah en la Biblia. ¿Quién le parece que hizo Teshuvah? Que hizo un arrepentimiento que sale claramente en la Biblia. ¿Quién? Pablo. ¿Quién? Muy bien. Pablo también. Pero el rey David sale claramente. Vamos a ver. Vamos a ver un poco en 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Al principio está de la Biblia casi. 2 Samuel capítulo 11. Sí. ¿Tienen ahí? Sí. Sí. Yo les voy a explicar un poco para que entiendan. Si leemos es muy largo, pero yo les voy a explicar un poco así con mis palabras. ¿Les parece bien? En este 2 Samuel capítulo 11, David era rey de Israel. Atiendan bien. Era un proceso de conquista, o sea, donde los reyes en aquel tiempo salían a la guerra, ¿sí? El pueblo de Israel, sus generales, sus soldados, todos estaban allá estaban peleando una gran guerra. Pero David se quedó en su casa. Él estaba en el terrado del palacio real y se estaba paseando. Dice que se levantó al atardecer, al caer el sol. Él se levantaba de su cama y estaba así y se paseaba por el terrado de su casa. Y después él le vio a una chica hermosa que se estaba bañando. Esa chica se llamaba Betsabé. Entonces él le dijo a sus soldados, ve y tráela a esa chica ahí. Le dijo, no, tráele esa. Entonces sus soldados le trajeron a esa mujer Betsabé, que era una señora casada con Urías, uno de sus soldados, uno de sus buenos soldados. Y entonces este rey David se acostó con Betsabé. Después de acostarse Betsabé con él, ella se bañó y se volvió a su casa. Cuando pasó el tiempo, Betsabé le envía una criada al rey David y le dice, estoy encinta. O sea, está embarazada. Entonces, y la cosa ya, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? David usó su inteligencia. Entonces, él mandó llamar de la guerra a su marido Urías. Y con la intención de que Urías vaya y duerma con su esposa. ¿Entienden? ¿Y qué fue lo que pasó? Vino Urías, el rey David envió muchos presentes de la mesa del rey, o sea, muchos platos ricos, comida, envió toda la casa de Urías, porque ahí estaba Betsabé también. Pero ¿qué fue lo que pasó? Urías se quedó a dormir en la puerta del palacio real con los demás, con algunos otros sirvientes del rey. Se quedó a dormir en el palacio. Entonces, a la mañana siguiente, el rey David le preguntó, Urías, ¿no descendiste a tu casa a dormir? Y Urías le dijo, ¿cómo yo podría hacer eso, rey, señor mío? Siendo que mi señor, el general Joab, y sus siervos están en el frente de batalla,
y todo Israel está en el frente de batalla, ¿cómo yo podría descender a mi casa a dormir con mi esposa?, le dijo. Entonces esa noche el rey David le invitó a cenar ya, pero con él, y le emborrachó. Tú ya te le dejó a Urías, ¿no? Entonces comiendo en la mesa del rey, y le dio de beber mucho vino, y estaba borrachín ya Urías. Pero Urías aún así no se fue a dormir a su casa, sino que otra vez en la puerta de la casa del rey se quedó a dormir. Entonces el plan B, ¿qué voy a hacer?, dijo el rey David, pensaba. Entonces le escribió una carta al general del ejército, que era Joab. Entonces le escribió: cuando vaya Urías a la guerra, ponle al frente de batalla, donde están los más fuertes de Israel. Ahí donde están los flecheros y todo, que tiran desde la torre la flecha. Ahí al frente ponle. Y después cerró el papel y puso el sello real, y Urías se fue. Se despidió Urías y se fue y le entregó al general Joab. Y Joab, ¿qué fue lo que hizo? Cumplió la orden del rey David. Entonces, después de poco tiempo en el frente de batalla, murió Urías. Eso fue lo que pasó. Entonces vamos a pensar, atiendan bien. Joab le envía un mensajero al rey David y le dice que ha muerto Urías. ¿Y qué es lo que hace David? Trae a Betsabé a que viva con él en la casa real. Bueno, esa es la historia, pero vamos a analizar un poco qué es lo que pasó en el corazón de David. Primeramente, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver, vamos a leer esa parte para entender. El versículo 2. A ver, Elías, ¿puedes leer? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sí, esa es Betsabé, lo que recién hablamos, ¿no? Dice aquí, mira, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de David? Uno normalmente, ¿cuándo se despierta? ¿Se despierta cuando se levanta el sol o cuando cae el sol? ¿Cuándo se levanta uno? Normalmente en la vida normal, cotidiana del ser humano. Se levanta. Sí, cuando el sol está levantándose, quiere decir que está amaneciendo, ¿no? Entonces la gente se levanta y trabaja. El sol se estaba bajando y ahí recién se está despertando David. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él tenía una vida ociosa. Sus generales, todo Israel estaba en plena guerra. Y él ahí se levanta después de comer grandotes, tomar mucho vino. Ahí podemos ver el corazón de uno que comete pecado. Ese es el primer paso de un pecador, tener una vida ociosa. Estar muy tranquilo, estar muy payá, tener una vida así, ociosa. Después de ese ocio viene sí o sí el pecado. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo? Vamos a ver, 5. ¿Qué dice ahí? Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Sí, ahí fue cuando le envió una sirviente Betsabé al rey David, ¿no? Y le dijo: estoy encinta. Vale, y ahora el 8, ¿cómo dice? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue avisado. La casa del rey le fue enviado ese Sí. presente de la mesa real. Sí. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La idea, después de cometer el pecado David, su segunda cosa, primero era estar ocioso. Después, ¿qué era? Cometer pecado. Después de cometer pecado, ¿qué quería hacer? Quería tapar su pecado. Quería tapar su pecado. Y guardar eso ahí secretamente. Vale, vamos a seguir viendo. El versículo 15. Elías, ¿cómo dice?
Y escribió en la carta diciendo: poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Sí, esa fue la carta que le envió a Joab. ¿Mm? Entonces vamos a ver, atiendan bien aquí. Primero es del hombre pecador, del hombre que continuamente peca, el que practica el pecado. ¿Qué es lo que hace? Primero está ocioso, después peca, después tapa su pecado. Para tapar ese pecado tiene que volver a pecar. O sea, acá está, no solamente adulteró, sino también mandó a asesinar. Mató a su marido y tenía un hijo. Ya estaba embarazada, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Y es el rey de Israel. ¿Mm? Ahora, vamos a ver, atiendan bien. Les voy ahora a contar la historia del capítulo 12. ¿Qué fue lo que pasó? En ese tiempo había un hombre que se llamaba el profeta Natán. Y este vino a David y le dijo una cosa, atiendan bien. Le dijo: David, ven aquí un momento. Vino el rey David y le dijo: en la ciudad había un hombre, un extranjero que venía de afuera, que tenía mucha hambre. Y en la ciudad había un hombre muy rico que tenía muchos corderos, que tenía muchos ganados. Y había un hombre muy pobre. Y este hombre muy pobre tenía un solo corderito. A tal punto que ese corderito fue criado desde un bebé. Le daban de comer desde la mano. Le criaban como si fuera una hija. Ese corderito era como si fuera uno de la familia. Así le dijo. Y ese hombre rico no quiso matar ningún cordero para el extranjero. Entonces él agarró y mató el corderito del hombre pobre. Y preparó un guisado y le dio de comer al hombre pobre. Eso le estaba contando el profeta Natán a David, al rey David. Cuando el rey David oyó eso, se encendió en ira, dice. Y le dijo: ese hombre es digno de muerte. Así dijo. Y el profeta Natán le miró y le dijo: tú eres aquel hombre. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios y te acostaste con Betsabé, la mujer de Urías, y mataste a espada a Urías? Así le dijo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es el que hace? ¿Qué es lo que hace el siervo de Dios? El hermano, ¿qué es lo que hace? Descubre el pecado. Saca el pecado y le muestra a ese hermano que está mal. Vamos a ver un poquito aquí. Vamos a ver. El versículo 14. No, vamos a ver un poquito más. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Hashem, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí ya le está sentenciando, ¿no? De tu casa, David, nunca se va a apartar la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Hashem: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Le está diciendo qué es lo que va a pasar en el futuro. El profeta Natán le está diciendo a David qué es lo que va a pasar. Que de su casa se va a levantar la espada, ¿sí o no? Sí. ¿Se acuerdan quién se levantó de la casa de David? Se llamaba su hijo Absalom, que le hizo un golpe de estado después. ¿Sí? Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. ¿Qué hizo su hijo Absalom, el hijo de David? Sobre el techo puso todas sus mujeres, las mujeres de David, y se acostó con cada una de ellas enfrente de todo Israel. Que eso fue lo que le estaba diciendo que iba a pasar ya acá el profeta Natán. Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Por qué le sucedió eso a David? Le sucedió por haber menospreciado la palabra de Dios. En su corazón no había teshuva. En su corazón no había todavía el arrepentimiento genuino de él.
Era una simple pincelada nomás de Dios, de así nomás, ¿no? Él creía en Dios, caminaba con Dios, pero él no podía ver su pecado, él no podía ver su maldad. Es la situación de muchos cristianos de ahora, que hablan con Dios, caminan con Dios, predican, pero no pueden ver su maldad, no pueden ver su pecado. Continuamente se están justificando por su pecado. Este tipo de radiografía del corazón, Dios muestra en la vida de David para mostrarnos a nosotros, para mostrar cómo es nuestro corazón. Esa es la tendencia nuestra. Esa es nuestra inclinación, pero Dios nos despierta a través de su palabra. Él quiere mostrarnos a nosotros que nos despertemos y que descubramos el pecado que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Después, ¿qué pasó? Versículo 12. ¿Cómo dice Saide? Versículo 12. Sí. Mientras que tú mismo obraste en secreto, yo, por mi parte, haré esta cosa enfrente de todo Israel y enfrente del sol. Sí, a pleno sol, o sea, de día y todo el mundo va a ver. Todo va a ver. O sea, Natán ya le está diciendo lo que va a pasar. Y si vemos un poquito más adelante en la Biblia, exactamente todo eso pasó. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán. Ahí sale una palabra de David. Increíble lo que van a escuchar. Pequé contra Hashem. Y Natán dijo a David, también Hashem ha redimido tu pecado, no morirás. O sea, David reconoce que pecó. Una corta palabra, pequé. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Hashem ya te perdonó, no morirás, le dijo. Pero el pecado tiene consecuencia. ¿Qué dice en el 14? Miren lo que pasó. En el 14, lee un poco David. 2:14. 12. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Hashem, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sí. O sea, también el profeta le está diciendo que está embarazada a Betsabé, ¿no? Bueno, ese hijo va a morir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Él comenzó a ayunar, no se bañó por largo tiempo. Estaba encerrado en su habitación, venía sus sirvientes con comida, con todo eso, y él no. Y oraba a Dios y le pedía, quizás tenga misericordia y le dé vida a este niño. Pero dice que envió una enfermedad y, no, se murió el niño. Ni bien se murió el niño, David se duchó, comió y empezó su vida. Pero tenemos que saber qué es lo que pasó en el corazón de David exactamente. Eso vamos a mirar. Vamos a ver ahora, Salmo 51. Salmos, ahí va a contar qué es lo que pasó exactamente en ese tiempo. Salmo 51 del 1 al 17. Ese vamos a tener que leer todo para poder entender bien. Salmos capítulo 51 desde el versículo 1 hasta el 17 voy a leer. ¿Tienen todos? Atiendan bien, esto es lo que sucedía en el corazón de David mientras que pasó todos estos acontecimientos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el pecado, lo que él había cometido, el adulterio, lo que él había cometido, el homicidio, eso él siempre tenía delante de él. Él abría sus ojos por la mañana y ya estaba pensando en eso. Y pensaba en eso al día siguiente. Y cuando dormía y se levantaba y otra vez pensaba. Y antes de dormir otra vez pensaba. Cada día al delante suyo estaba el pecado que cometió. Era una tortura para él. ¿Sí? Era algo muy grande de maldad que había hecho él. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está reconociendo que su inclinación al pecado ya viene desde que nació, cuando estaba concebido. Desde ahí
ya siempre era inclinado hacia el pecado. Él está recordando su origen. ¿Quién es él? ¿Entienden? Él está viendo su maldad. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro mío. Y renueva un espíritu recto dentro mío. O sea, que le está pidiendo a Dios que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él ya ve quién es. David ya ve quién es. Que él es imposible que él pueda crear un corazón limpio por sí mismo. Él no puede. Solamente Dios puede crear en él. ¿Él qué es lo que está haciendo aquí? Él está confesando su pecado y su debilidad, que no puede cambiar por sí mismo. Ese es el proceso de Teshuvah, el proceso del arrepentimiento. Después, 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. O sea, con esto podemos entender que Dios no quiere nada de nosotros. No quiere, por ejemplo, te voy a dar dinero, voy a hacer esto, no quiere nada de nosotros. Es lo que quiere que reconozcamos por medio de su palabra, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra maldad, no tapar, no justificar mi maldad, no culparle al otro. Fue Elías, fue David, fue Raquel, fue Saide, no fui yo. No justificar, sino aceptar el error y confesar. Entonces, ¿cuál es el paso de Teshuvah? Arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento. Pero ¿cuál es el primer paso? Aceptar. ¿Cómo? Aceptar tu error. Sí, aceptar mi error. Primero es aceptar el error. Después, Pedir perdón a Dios. sí, confesar a Dios mi pecado. Y después el tercer paso, ¿cuál es? Separarme del pecado. Tener un compromiso de no volver a cometer ese pecado. Un compromiso ante Dios. Vos le estás confesando a Dios. No tenés que confesarle a un cura. No tenés que confesarle a tu pastor. No tenés que confesarle a tu mamá, ni a tu abuela, ni a nadie. ¿A quién tenés que confesarle? Tenés que confesarle a Dios. Confesarle a Dios. Derramar todo tu corazón a Dios. Así como está haciendo David. El rey David. ¿Entienden? Vamos al versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu que dice quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí ya sale, ¿no? Él está buscando ese tipo de corazón. Dios, ese corazón no puede rechazar él. Aquel que sufre por su pecado, que muestra su pecado, que confiesa su pecado, que se aparta y hace una promesa que no va a volver a cometer esas cosas. Delante de mí está día y noche mi pecado. Eso significa, día y noche está delante de mis ojos mi pecado. ¿Cómo va a volver a cometer ese pecado él? ¿Cómo va a volver a cometer? Es imposible que vuelva a cometer si tiene ese corazón contrito, sufrido por el pecado que cometió. Entonces Dios le da misericordia. Dios le da su palabra. Un día también David tuvo un problema. El rey David. Había el arca. ¿Se acuerdan del arca del pacto? El arca de la propiciación. ¿Se acuerdan? Sí. Que ahí estaban las tablas de Moisés
la barda que reverdeció de Aarón, el maná, ¿se acuerdan? Y era una caja de oro y tenía una tapa con 2 ángeles así, ¿se acuerdan? Y eso solamente tenía una forma de transportarse de un lugar a otro. Eso tenía anillos, que pasaba un palo así por ese anillo y tenían que agarrar los sacerdotes y transportaban la caja de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Un día David preparó un carro nuevo, un carro lujoso, vamos a decir un Mercedes-Benz de ahora, ¿no? Último modelo, o un Tesla, eléctrico, preparó, ¿no? Y le cargó ahí, lindísimo, con trompeta ahí delante, con trompeta atrás y todo con bailando toda la gente, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se tropezaron los bueyes y se estaba por caer y había un señor que se llamaba Usa y él quiso agarrar para que no se caiga la caja, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dios le mató. Y David sufrió mucho por eso, por esa muerte, porque él una cosa no sabía. Él no sabía que había que transportar esa caja, ¿cómo se llama? La caja de la propiciación. Eso se tenía que transportar, solamente los sacerdotes podían, los levitas podían transportar, y de cierta manera con el palo ese, no en caja nueva, no caído, no así, no, solamente los levitas y con el palo podían transportar. Pero David era muy sabio. David siempre alrededor suyo tenía sacerdotes, siempre alrededor suyo tenía profetas que le indicaban, que le enseñaban, porque no sabía todo, pero le enseñaban y él se humillaba y aprendía. Hacía teshuvá, se arrepentía y otra vez se iba. Al final del tiempo se veía cómo los levitas agarraron el arca y transportaron debidamente, que él hasta bailaba y se le veía toda su desnudez y las chicas se burlaban de él, de arriba, que le miraban y se burlaban, porque él con tanta emoción bailaba por el arca y se transportaba de una forma correcta. Él aprendió. Era muy diferente al rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl ya de entrada, para empezar nomás ya, él agarró y mató todos los sacerdotes. Ese para empezar a hablar nomás. Él agarró, mandó a un extranjero, mató todos los sacerdotes que había. No quería escuchar a nadie. Murió Samuel también antes de eso. No tenía nadie ya. Se iba y hablaba con la vidente eso. No se puede encontrar en la vida del rey Saúl teshuvá, arrepentimiento, nunca. Siempre se justificaba él. Pero sin embargo el rey David no. Vamos a ver un poquito más. Romanos capítulo 3. ¿Están entendiendo? Sí. Romanos capítulo 3. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí habla de una palabra, y venzas cuando fueres juzgado. Cuando fueres juzgado. ¿Cómo dice el tuyo, Zaire? El 4. Dice, jamás suceda eso, más bien sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, y así como está escrito, para que seas probado justo en tus palabras y ganes cuando se esté juzgando. Sí. Ay, yo le voy a contar una cosa muy personal. Perdónenme. En mi vida, por ejemplo, en el actuar diario de mí personalmente, siempre enfrente de una situación que va a pasar para cometer algún pecado, para cometer algo, automáticamente me viene el día del juicio de Dios. En mi cabeza me viene eso, no sé por qué. Por ejemplo, hay algo para hacer, alguna maldad, algo feo que pueda yo cometer, y enseguida me viene a mí ese día que yo voy a estar parado enfrente del tribunal de Dios. Van a ver ángeles, van a estar todos mis hermanos, va a estar también un acusador ahí, y va a estar Dios, el mismo que vino y estuvo en la cruz, el que se levantó y el que va a volver. Él mismo va a estar en ese día del juicio. Y yo me pongo a pensar
si yo cometiera este pecado que tengo oportunidad de cometer, en aquel día, ¿cómo yo voy a poder abrir mi boca en ese juicio? De eso es lo que está hablando. Para salir triunfante en ese día de juicio. Por eso esas dos cosas hay que tener presentes siempre. Tu pecado delante de ti y el día del juicio. O sea, el Dios presente cada día. Es porque Él nos ve. Él nos está mirando cada día. Es omnipresente, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Primera de Juan capítulo 1. Voy a terminar ya. Falta muy poco. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 9. Elías, ¿puedes leer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Entonces, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá dice una cosa, si confesamos. Si confesamos a quién? Adiós. Exactamente, si confesamos a Dios. Estamos aquí, Primera de Juan. Primera de Juan está... No, esa es San Juan. Primera de Juan lleva un numerito adelante. Más, un poquito más... Más. Primera de Juan 1.9. ¿El tuyo, Saide? ¿Cómo dice? Primera de Juan, ¿verdad? Sí, 1.9. 1:9. 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Sí, ahí sale todo, ¿ves? Entonces, el proceso de Teshuvah vamos a repasar un poco. Primero, ¿cuál era? El proceso de Teshuvah. Primero, ¿cuál era? Reconocer mi pecado. Segundo, yo sabía que se iban a olvidar, por eso anoté. Entonces acá le puse yo hasta para que nunca más se olviden. A ver, ¿cómo dice ahí? ¿Puedes leer un poco, Elías, por favor? Teshuvah es igual a retorno a Dios. Sí. En Cesación. Cesar, ¿no? cesación, confesión. Sí, entonces el primer paso es cesar primeramente ese pecado que estás cometiendo. Después, ¿qué dice? Confesar a Dios tu pecado. Después, ¿qué dice? Sí. Resolución. Ya le dije toda la parte de... Confesión es admitir los errores, estar afligido, detener tus malos hábitos y buscar la instrucción de Dios. Si se entiende ese primer paso, se entiende bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es cesar de cometer el pecado, confesar a Dios. ¿Y después? Resolución. Resolución. ¿Qué dice? Determinar no cometer los errores pasados. Sí. Y la observancia completa de las mitzvot, 613 mandamientos en el estudio de la Torá y los evangelios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros reconocemos, cuando hacemos ese proceso de Teshuvah, ese proceso de arrepentimiento, ¿qué pasa? Nosotros primeramente retornamos a las mitzvot, a las 613 mandamientos, ordenanzas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esas 613 leyes? Eso va filtrado a través del Evangelio, por decir así, del Nuevo Testamento. Va filtrado. Porque la mayoría de los mandamientos, vamos a decir así, crudo, como están, eran para cuando había el templo, pero ahora no hay templo. Nosotros somos el templo. Nuestro cuerpo es el templo. Entonces esos mandamientos hay que filtrar. Y Dios te da la sabiduría a través del Evangelio. Sin Evangelio, las mitzvot no sirven para nada. ¿Entienden? Es como los judíos que están ahora en Israel, los rabinos y todo eso, que saben todo, pero no pueden filtrar a través del Evangelio. Entonces es una vida que nos sirve así. Porque lo que nos da la vida a nosotros es ¿qué es? Son los evangelios, es la palabra que está aquí filtrada ya. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora sale una cosa de David. Primera de Reyes, vamos a ver. Primera de Reyes. Está allá al fondo, después de que Josué
Segunda de Samuel, Primera de Reyes, así. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Atiendan un poquito bien. Si más al fondo, ahí está. Sí. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, versículo 1 al 3. Voy a leer. ¿Tienen? ¿Tienen todos? Vale, voy a leer. Atiéndame lo que pasaba. Primera de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1. Llegaron los días en el que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Miren lo que dice el versículo 3. Guarda los preceptos de Hashem tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a ver, aquí vamos a imaginarnos cómo es la cosa. David en aquel tiempo dormía, era muy viejito, y le buscaron una chica virgen hermosa entre toda Israel, la más linda, una, y le metían en su cama para que le caliente su cama. Entonces David venía así todo viejito y se acostaba al lado de esa chica hermosa, se pegaba, decía ella, porque ella no se calentaba por el frío que tenía, porque era un viejito. Entonces la chica le calentaba con su cuerpo, pero nunca le conoció, dice, nunca tuvo relación sexual con ella. Entonces ella ya sabía que iba a morir. En ese tiempo pasó un poco el tiempo y le mandó llamar a Salomón, a su hijo. ¿Quién fue Salomón? El hijo de Betsabé, que tuvo con Betsabé. Le llamó y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Puedes leer un poco, Saído, otra vez el versículo 3, fuerte? Y tienes que guardar la obligación para con Hashem tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos y sus decisiones judiciales y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, a fin de que actúes prudentemente en todo lo que hagas y a donde quiera que te vuelvas. Sí, entonces podemos entender ahí, David, antes de morir, lo único que le quedaba, el aprendizaje que Dios le dio. Nunca más, si usted ve en la Biblia, nunca más se va a ver esos pecados que él cometió, esos pecados que cometió en el pasado, nunca más se ve eso. Él aprendió. Y eso que él aprendió y de la fuente de donde sacó, eso le estaba enseñando a Salomón. Salomón tampoco no guardó del todo, ¿no? Pero eso le estaba diciendo que mire la ley de Moisés, que mire los estatutos, que mire los testimonios de Hashem. Último versículo que lo vemos y vamos a terminar, ¿sí? Vamos a ver, Efesios capítulo 2, que ya leímos hoy. Efesios capítulo 2. Versículo 12 al 15, voy a leer. ¿Tienen todos? Capítulo 2. Efesios 2, Sí. versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Sí. alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. ¿Cuáles son los pactos? La promesa. Las promesas que Dios nos da. Es el compromiso de Dios con nosotros. De las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, en un tiempo vivimos sin estos pactos. En un tiempo vivimos sin la promesa de Dios. En un tiempo vivimos sin mirar nuestros pecados, sin reconocer nuestros errores. En un tiempo así vivíamos, como la gente normal del mundo. Solamente emocionándonos, llorando, así nomás, ¿no? Pero realmente la promesa y el pacto de Dios es lo que nos da la vida a nosotros. Versículo 13. Pero ahora en Yehoshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces Dios mismo fue el que se encargó de qué? De hacernos un solo pueblo para Él. A mí me asombra ver, ahora estuve hablando con un hermano de Teruel, me llama, ni me conoce, nunca me vio ni yo le he visto, y me llama, hermano, y comenzamos a hablar y nuestro corazón automáticamente se conecta. Otro hermano y que nunca le hemos visto, a los hermanos de Madrid, a los hermanos de Colombia, al hermano Eric, por ejemplo, yo nunca le había visto antes, pero al hablar, al escuchar, se conecta nuestro corazón. Entonces no importa la nacionalidad que tengamos, el idioma que hablemos, pero hay un mismo sentir, tenemos un mismo Dios. Esa nación es la nación de Dios. Esas son las ovejas que se habían descarriado y perdido anteriormente, que Dios vino a buscar. Esas son las ovejas que están caminando ahora por este mundo. Por eso es que somos nosotros tan benditos de poder ser partícipe de la vida. Siendo tan malos y siendo tan pecadores como hemos nacido en este mundo, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia y nos llamó. Pero una cosa, siempre delante nuestro tiene que estar nuestros pecados. Y el día del juicio, siempre delante nuestro, para no tener esa osadía de cometer pecado y vivir gobernados por el pecado en nuestra vida. Por eso yo les animo a ustedes de que hagan teshuvah, lo que estudiamos. Miren y miren la palabra y la palabra les guiará a cada uno de ustedes. ¿Está bien? Está bien. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Hasta una próxima entonces. Bueno.